Una de las consecuencias más importantes de la enfermedad de Alzheimer la sufren los familiares de quienes la padecen. ¿Cuál es la relación que establece el enfermo de Alzheimer con su entorno familiar y social? ¿Qué terapia es la más adecuada? ¿Cuáles son las últimas investigaciones sobre el mal de Alzheimer en el mundo? En este bloque de Los Enigmas del Cerebro, intentaremos indagar acerca de estas cuestiones cruciales de la sociedad contemporánea y el futuro. Pascual Maragall fue alcalde de Barcelona durante 15 años, desde 1982 hasta 1997. Durante su gestión, la ciudad experimentó una fabulosa transformación que la ubicó entre las más importantes del mundo. Uno de los eventos más recordados de este periodo fue la impecable organización de los Juegos Olímpicos de 1992. En aquel moment no hauria arribat mai. Este político catalán, licenciado en Derecho y en Ciencias Económicas, está considerado como una de las grandes personalidades de la historia contemporánea, admirado y respetado por sus conciudadanos y colegas. Pero, en 2007, la vida de Pascual Maragall sufriría una trascendental vuelta de página y comenzaría así una lucha por él, por su familia y por todos los que en el mundo padecen la enfermedad de Alzheimer. Sabía que tenía problemas, de modo que de hecho lo que pasó es que me confirmaron algo que sabíamos. Él quiso hacerse un chequeo y el médico de siempre pues dijo: ¿estás bien? ¿Por qué has venido? Porque yo noto que me faltan las palabras a veces. Tengo la sensación de que estoy perdiendo memoria. Un psicólogo durante 3 horas le estuvo preguntando cosas y sacó un perfil. Y entonces cuando lo vio el doctor Mirada, dijo: mira, esto no dice que tengas una enfermedad neurológica, pero el perfil es equivalente al de una persona que la tiene. Hay que seguir investigando. En Nueva York, 3 días de pruebas, escáneres, PETs, no sé qué, no sé cuántos, y de entrada nos dice: bueno, pues sí, usted tiene indicios de la enfermedad de Alzheimer. Así, plop, vamos él y yo solitos. Fue duro. ¿Cómo fue la reacción ante el diagnóstico? Porque no fue más que una sanción formal a una cosa que materialmente ya conocíamos. Me pareció muy injusto que después de una vida tan llena de cosas, de repente, cuando podíamos hacer muchas otras más que teníamos previstas, se nos fuera todo a la basura. No lo dijimos a nuestros hijos. Estamos como en fase de aceptarlo nosotros mismos, ¿no? Hasta que llegó un momento en que Pascual dijo: no podemos vivir así, vamos a hacerlo público. Estaba así de prensa porque había medio corrido la voz de lo que iba a decir. Gràcies per estar aquí. El cert és que fa uns mesos em van diagnosticar un principi de la malaltia d'Alzheimer. Una especie de entre todos los periodistas, básicamente eran periodistas y algunos amigos que llevamos para hacernos un poco de cojín. Començo aquesta nova etapa amb optimisme, en companyia d'una família i d'uns amics que em recolzen i que em fan feliç. Vam fer els Jocs, vam fer aprovar i referendar l'Estatut y ahora anirem per l'Alzheimer. Eso es una de las cosas que me reconcilió porque vi un objetivo por delante. Tinc la certesa que dintre de 10 o 15 anys aquesta malaltia serà vencible i vençuda. Moltes gràcies. Nuestro futuro, que a lo mejor llegará a ser negro como para muchos enfermos, por lo menos el presente no lo es. Entonces, todo lo que sea secuencial y que tenga una musicalidad o una poética, a mí no me cuesta para nada, ¿no? Lo que sí que me cuesta es la agenda. Yo encuentro un
problema en lo imaginativo. ¿Y la memoria más reciente de la semana pasada? Eso es más complicado. La memoria lejana es más sencilla. ¿Sí? Que la gente tenga la esperanza de que esto se va a poder vencer, seguramente. Ha durado 100 años, mucho más de 100 años no va a durar. Estamos en un punto en que esto puede ser una pandemia. Hay que hacer algo. Realmente un placer presentarles a un experto internacional en la enfermedad de Alzheimer, que es argentino, trabaja en Estados Unidos, el doctor Oscar López. Está en la vanguardia del conocimiento en la enfermedad de Alzheimer y hoy tenemos la posibilidad de conversar con él en los enigmas del cerebro. ¿Qué aprendimos en los últimos 10 años sobre la enfermedad de Alzheimer? Lo que sabemos es que, por ejemplo, la enfermedad cerebrovascular de alguna forma acelera el comienzo de la enfermedad. Esto no significa que una persona que tuvo un derrame cerebral va a tener Alzheimer. Esto significa que una persona que va a tener el Alzheimer de todas maneras, si tiene un derrame cerebral, si tiene diabetes o si tiene hipertensión, los síntomas van a aparecer antes. ¿Cuáles son los desafíos más importantes en los próximos años en la investigación sobre la enfermedad de Alzheimer? Con respecto al diagnóstico, se van a ir incorporando los llamados biomarcadores al diagnóstico común, al diagnóstico que una persona tiene cuando va a ver al médico, que el médico le hace un test neuropsicológico, que le hace preguntas sobre la memoria, el lenguaje, y en base a eso el médico hace el diagnóstico. Lo que va a ocurrir es que va a haber una mayor difusión de los llamados biomarcadores. Uno de los biomarcadores es con marcadores de amiloide usando el PET scan. El estudio de neuroimagen, vemos el depósito del amiloide en el cerebro. Con el estudio de la función lumbar vemos los niveles bajos de amiloide. ¿Y cómo se va a integrar eso? Es lo que va a ocurrir en los próximos 5 años, el mejor uso de estos biomarcadores para tener un diagnóstico clínico más certero. Y ahora quiero contarles un experimento muy importante que nos ha iluminado en cómo podemos hacer para proteger nuestro cerebro. En un convento en Estados Unidos, unas monjas donaron su cerebro a los investigadores cuando fallecían. Años antes de su fallecimiento, habían estudiado anualmente a las monjas con imágenes cerebrales y test de memoria y cognitivos. Cuando fallecieron las monjas, estudiaron el cerebro y si un patólogo, un médico que ve el cerebro post-mortem, veía el cerebro de algunas monjas, decía: esta monja tuvo Alzheimer en vida. Sin embargo, esa monja nunca había desarrollado la enfermedad. Tenía un cerebro enfermo, pero nunca había desarrollado la enfermedad. Por eso, hoy sabemos que estos cambios que dije al principio del programa, las placas de amiloide y los ovillos neurofibrilares, no producen la enfermedad, porque estas monjas estaban llenas de placas de amiloide y de ovillos neurofibrilares, sin embargo, no habían desarrollado la enfermedad. Pero estos autores también descubrieron que un pequeño infarto cerebral, junto con estos cambios patológicos que describimos, podría conducir a la enfermedad de Alzheimer. El otro punto importante que se descubrió en este experimento fue que las monjas que tenían mayor complejidad gramatical en sus diarios personales, las monjas que habían interactuado más socialmente, las monjas que tenían un espíritu más positivo, tenían menos Alzheimer. Les quiero contar una historia que puede dar luz al tratamiento efectivo de la enfermedad de Alzheimer. Hace un tiempo viajé a la selva colombiana, donde me recibió el neurólogo Francisco Lopera. Además estaban investigadores de Phoenix, de Arizona, Eric Reimann y Pierre Tairot. Hoy hay 5.000 personas en la selva colombiana, en la provincia de Antioquia, con una mutación que lleva indeclinablemente a la enfermedad de Alzheimer. El grupo colombiano y el grupo de Estados Unidos están tratando de dar un tratamiento a personas que tienen una mutación genética para desarrollar la enfermedad, pero todavía no tienen síntomas. Esto es extraordinario porque es lo que se busca en la ciencia, tratar de modificar
la enfermedad antes que los síntomas aparezcan. Quizás, si podemos frenar el desarrollo de la enfermedad en estas personas con la mutación genética para Alzheimer, quizás podamos tener una luz